Primero, buenas tardes a todos. Gracias a todos por su participación, por estar acá. Entonces, bueno, ya empecemos con la presentación. Hoy quiero, espérense, primero comparto. Mientras Marcela va compartiendo, les cuento que sus dudas nos las pueden dejar por el chat que tenemos aquí en Zoom, y al final de la charla vamos a tener pues un espacio para atender todas esas dudas y comentarios. Exacto, importante. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se está viendo perfecto. Perfecto. Bueno, hoy voy a hablar de los riesgos cibernéticos, pero mi idea es hacer una presentación haciéndolo un poco sencillo para hablar del seguro. Lo que quiero llegar es del seguro, pues, a lo que quiero llegar es a las coberturas del seguro, pero quiero hacerlo como de una forma como un poquito explicativa para que ustedes entiendan cómo funciona este seguro. No me quiero enfocar únicamente en las coberturas, sino en todo lo que gira en torno a este seguro, en qué son los riesgos cibernéticos para nosotros. Y bueno, mi intención es que al final ustedes queden entendiendo o entiendan un poco mejor de qué se trata el seguro, todo el tema de riesgos cibernéticos que ahora está, pues ahora con el tema de la pandemia y el home office está tan en furor y tan de moda. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, siempre me gusta hablar del enfoque. ¿Cómo enfocamos el riesgo cibernético? A muchas empresas o cuando llegamos a una empresa y le hablamos de los riesgos cibernéticos, muchas veces puede que no entiendan la necesidad de tomar este seguro o cuál es el riesgo que tienen, o muchas veces dicen, no, yo no manejo grandes bases de datos, entonces esto no es conmigo. Entonces siempre, antes de entender el seguro, entendamos, bueno, cuál es el riesgo que queremos transferir por medio de ese seguro. Entonces yo siempre digo, dividámoslo en dos capítulos diferentes. Por un lado tenemos el capítulo de la información. Entonces todos siempre piensen, todos qué información manejan, ustedes qué información tienen, qué información almacenan, de qué manera la almacenan, si pierden esta información, qué puede pasar, cuál es su responsabilidad sobre esta información, cuál es la calidad de la misma, qué pasaría si ustedes un día no tienen acceso a esa información, bueno, todo lo que gira en torno a esa información y cuál es su responsabilidad sobre esta. Ese es un capítulo, eso no es todo y muchas personas o empresas se quedan en esa parte. Entonces, si son del sector industrial, creen que pues como no tienen grandes bases de datos, entonces el tema de los riesgos cibernéticos o del seguro de riesgos cibernéticos no es con ellos. Pero tenemos la segunda cara de la moneda, que es todo el tema de la dependencia de la red. Entonces, ¿qué tanto dependen de la red? ¿Qué tanto dependen de los sistemas para operar, para prestar sus servicios, para cualquier tema? O sea, yo trabajo en un corredor de seguros acá, no es que dependamos tanto de la red para operar, pero aunque uno no lo crea, si no tenemos acceso al correo electrónico por unos días o si no tenemos acceso al servidor y a nuestros documentos, podemos terminar perdiendo clientes, podemos incumplir a nuestros clientes y ese es un tema, digamos, para nosotros no es tan grave, pero a medida que las empresas, su actividad como tal y digamos, el servicio que prestan depende más de los sistemas, este tema se va agravando. Entonces, ¿qué tanto dependen? ¿Cuáles son sus activos digitales? Sus activos digitales se dañan, ¿qué les puede pasar? Esto es un poquito como para enfocarnos, para saber, bueno, después qué vamos a transferir. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Me sale un letrero que estoy silenciada por el hospedador. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿sí me oyen? Sí, Marcela, te estamos escuchando. Ah, es que me salió un letrero que me silenciaron. Pensé que estaba hablando sola. No, dale, tranquila que te Listo. escuchamos. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, por otro lado, ¿qué son los riesgos cibernéticos para nosotros? Si ustedes trabajan en la parte de tecnología, en sistemas, para ustedes los riesgos cibernéticos, ustedes pueden tener una definición bastante específica de este tema, pero para nosotros, cuando hablamos del seguro, cuando hablamos del riesgo que queremos transferir por medio de una póliza, ¿qué son los riesgos cibernéticos? Entonces, por un lado, tenemos un capítulo de riesgos cibernéticos que son los externos y que son los que siempre nos imaginamos cuando hablamos de riesgos cibernéticos. Cuando yo le pregunto a una persona qué es este tipo de riesgos, para ella siempre me dice, bueno, un ataque de un hacker, un virus, eso es lo que siempre se nos viene a la cabeza y ese es un capítulo grandísimo de un riesgo que tenemos, que identificamos y que queremos transferir. Entonces, está cualquier forma en la que un hacker pueda actuar para poder acceder a los sistemas, digamos, aprovechar una vulnerabilidad que haya en unos sistemas de una empresa para poder acceder a sus sistemas, robar información, suspender los sistemas. Bueno, independientemente del motivo que tenga, está el daño que pueda hacer. Entonces puede ser un malware, puede ser un virus, puede ser un ransomware cuando hablamos de extorsión cibernética, puede ser cualquier tema de ingeniería social, toda la parte del phishing,
de suplantación de identidad, acceso no autorizado o denegación de acceso, bueno, todo, ya lo mencioné, suplantación de identidad. Entonces, cualquier tema, los hackers igual van evolucionando y ellos van avanzando. Cualquier medio que utilicen para atacarnos, eso es un riesgo cibernético para nosotros y es externo porque es una persona externa tratando de atacarnos. Pero esos no son los únicos riesgos cibernéticos que pensamos transferir por medio del seguro. También tenemos los riesgos cibernéticos internos. Entonces, interno es lo que pueda ocurrir al interior de la organización que pueda generar un evento cibernético. Entonces, hablamos de los errores. El error humano, el error de programación, digamos, ustedes pueden tener las mejores seguridades en su empresa, ustedes tienen los firewalls, tienen el backup fuera de sitio, bueno, tienen la mejor estrategia de ciberseguridad. Pero si una de las personas que trabaja para ustedes comete un error, bien sea humano o bien sea de programación, al momento en que está realizando, por ejemplo, la actualización de un software, comete un error, esto puede exponer a la empresa, independientemente de las seguridades que ustedes tengan. Entonces, siempre el factor humano para mí es de los más riesgosos o de los más graves porque es algo que ustedes, que las empresas no pueden prevenir del todo. Siempre sirve que conseguimos a las mejores personas, las capacitamos, etcétera, pero un error es algo humano y eso es algo que muchas veces no se puede prevenir. Entonces, eso para nosotros es un riesgo cibernético también. También está todo el tema del incumplimiento de las leyes de protección de datos, la exposición de datos, eso para la póliza es un riesgo cibernético. Entonces, que ustedes incumplan lo que dice la ley de protección de datos del país donde ustedes están. Entonces, bien sea en Colombia o en cualquier, hay muchos países en Latinoamérica que ya tienen leyes de protección de datos. Existe la ley de protección de datos de la Unión Europea, el GDPR, o la de Brasil, que estas leyes son súper exigentes. Entonces, si ustedes ustedes tienen en sus bases de datos información de personas que hacen parte de la Unión Europea o que son brasileros, ustedes van a tener que cumplir con estas leyes de protección de datos y van a estar sujetos a esas disposiciones que son mucho más exigentes que las leyes latinoamericanas, por ejemplo. Entonces, para nosotros, incumplir lo que establecen estas leyes de protección de datos son un riesgo cibernético. También está toda la parte de falta de diligencia, bueno, negligencia, eso, digamos, en el manejo de la información, eso también es un riesgo cibernético. La parte de dispositivos físicos, si a ustedes se les pierde el computador y alguien logra acceder a la información que ustedes tienen en el computador, pues, si bien fue una pérdida física, logran acceder a sus datos, eso es un riesgo cibernético. Y hay otro que no pongo aquí porque es algo que usualmente no se puede cubrir en Latinoamérica, se está empezando a cubrir en los mercados ingleses, que son las fallas del sistema. Una falla no planificada del sistema que no está unida a un error y no está unida a un ataque de un hacker, simplemente el sistema dejó de funcionar porque pasó algo. Esto es un riesgo cibernético. En algunos casos se puede asegurar, en otros no. Pero ¿qué pasa? El seguro, el seguro sí no está destinado a cubrir como tal estos riesgos, sino lo que el seguro cubre son las consecuencias que estos riesgos generan. O sea, si su empresa sufrió un ataque cibernético, ese ataque cibernético como tal no está cubierto. Hay que preguntarse, bueno, ¿qué fue lo que me generó ese ataque cibernético? Si me robó información, ¿la expuso o no la expuso? Si suspendió mi sistema, si yo no puedo operar. Es como esa consecuencia lo que queremos asegurar. Entonces, ¿qué nos puede generar? Aquí son algunos puntos, pero ¿qué nos puede generar un ataque cibernético, un error o el tema de la negligencia? ¿Qué nos puede pasar? Podemos, digamos, si hablamos de una interrupción de los sistemas, estamos hablando de pérdida de ingresos. Si hablamos de esa interrupción del sistema, tenemos que incurrir en costos para volver a operar, incurrir en costos de expertos. Si se nos publicó la información, bien sea porque fue un hacker o fue un error, una negligencia de un empleado, vamos a estar sujetos a reclamos de terceros. Y finalmente tenemos la parte de la reputación. Siempre que hablamos de eventos cibernéticos, el tema de la reputación sufre mucho. Pero aquí, en esta diapositiva, ya lo explico, digamos, todo lo que acabo de hablar aquí en esta diapositiva se resume y tenemos las causas, que son las primeras que mencioné, que nosotros les decimos riesgos cibernéticos. Esas causas generan una consecuencia, entonces el ataque del hacker genera una interrupción del negocio. Y esa interrupción genera, por ejemplo, una interrupción del sistema que genera una pérdida de ingresos. Entonces, esa consecuencia genera un impacto negativo. Y es ese impacto negativo el que vamos a transferir por medio del seguro. Si ustedes revisan un seguro, los clausulados, cómo están descritas las cláusulas siempre están estructuradas para cubrir ese impacto negativo. Y es ese impacto negativo el que a ustedes les debe preocupar. Porque si ustedes reciben reclamos de terceros, al momento de pagar el perjuicio que están reclamando estos terceros, ustedes van a verse afectados económicamente. Si la pérdida de ingresos que ustedes tienen por la interrupción del sistema, los costos en los que incurren para reconstruir los activos digitales que se vieron afectados
por lo que ocurrió, por cualquiera de las causas que sea, el pago de la extorsión, las investigaciones en las que ustedes, pues, en las que incurran ustedes por no cumplir con las leyes de protección de datos, y al final todos los costos de expertos. Todo eso se traduce en un impacto negativo financiero, que al final es algo que puede terminar cerrando una empresa. Si las empresas no tienen seguro o no están preparadas para evitar este tipo de impacto, pueden terminar cerrándose porque esto puede puede significar costos muy altos. Entonces, lo que queremos transferir nuevamente es este impacto negativo que vemos aquí a la derecha en el cuadrito amarillo. Esto es una forma como de explicar para mí la póliza, para que si ustedes en algún momento llegan a ver un clausulado, entiendan cómo está estructurado, o en algún momento ustedes quieren saber, bueno, esto lo cubre o no la póliza de cyber, piensen, bueno, fue un ataque a un hacker, pero ¿qué fue lo que generó? ¿Cuál fue la consecuencia y cuál fue el impacto? Ese impacto negativo se cubrió o no. Esa es como la forma de estructurar las preguntas cuando queremos saber si algo está cubierto o no. Entonces, listo. Ahora ya, pasando al seguro, esto era una explicación, cuáles son los riesgos, por qué ha nacido más o menos el seguro, qué es lo que el seguro pretende. Ahora sí, cuáles son las coberturas del seguro de riesgos cibernéticos. Este seguro tiene 3 capítulos diferentes, o pues al menos nosotros lo clasificamos en 3 capítulos diferentes. Por un lado, tenemos el capítulo de reclamos de terceros. Esto es todo lo relacionado con el manejo de la información o todo lo que las empresas puedan hacer que pueda llegar a afectar a un tercero, y ese tercero presenta un reclamo. El segundo capítulo es todo lo relacionado con pérdidas propias. Entonces, si ustedes saben de seguros o conocen cómo funcionan estos seguros, el primer capítulo es una parte de responsabilidad civil y opera por reclamación, digamos, su base de cobertura es por reclamación. El segundo capítulo es un capítulo de pérdidas propias, es un capítulo, digamos, de lo que le puede afectar a ustedes y opera por ocurrencia, o sea, se activa el seguro que está vigente al momento en que ocurre el evento. Y después tenemos un tercer capítulo que es todo lo relacionado con los gastos de expertos. Entonces vamos a ver cada uno de esos capítulos y las coberturas que cada uno de esos capítulos tiene. Entonces el primer capítulo, todo lo relacionado con reclamos de terceros. Entonces, lo que hablábamos, si se les expone información, cualquier tema que ustedes puedan hacer que pueda llegar a afectar a un tercero. Entonces, la primera cobertura es toda la responsabilidad que ustedes tengan por violación a la privacidad. Cuando hablamos de privacidad, estamos hablando de manejo de datos, de manejo de información. Entonces, pongamos un ejemplo. Ustedes tienen información confidencial de unas empresas y a ustedes se les publica esta información confidencial, bien sea porque entró un hacker y se robó la información y la vendió en la dark web, o bien sea porque un empleado cometió un error, no cumplió con las políticas de tratamiento de datos y publicó esa información. ¿Qué pasa? Estas empresas tenían información, ustedes tenían información confidencial de esas empresas y debido a la publicación de esa información confidencial, estas empresas perdieron unos contratos. Entonces, una de esas empresas les dice, mire, yo iba a celebrar un contrato, pero como ustedes publicaron mi información confidencial, perdí el contrato, ese contrato costaba $3 millones, entonces yo perdí $3 millones, les presenta a ustedes un reclamo y les dice, páguenme los $3 millones que yo perdí por culpa de ustedes. Aquí la póliza, ¿qué les va a pagar? Les va a pagar los honorarios de los abogados. Siempre que hablamos de responsabilidad civil, hablamos de costos, de gastos de defensa y de honorarios. Entonces, la póliza les va a pagar los costos para manejar digamos, ese reclamo o ese proceso en el que están. Y al final va a pagar el eventual perjuicio que se le tenga que pagar al tercero. Si se demuestra la responsabilidad que ustedes tienen frente a lo que reclama el tercero, se va a pagar el perjuicio que usted está pidiendo. En el ejemplo que estoy poniendo, son los $3 millones. Entonces, la póliza va a pagar eso, obviamente siempre en exceso de un deducible, que ya el deducible depende de cada póliza o de la forma en la que se colocó cada póliza. Eso por la primera cobertura. La segunda cobertura es todo lo relacionado con la responsabilidad por violación a la seguridad. Entonces, si ustedes incumplen con las seguridades, ustedes no tuvieron en cuenta algún punto de sus políticas de seguridad y derivado de esto ingresó un virus a sus sistemas, un malware o lo que quieran, cualquier tema de un hacker ingresó a sus sistemas. Debido a esto, ese virus, llamémoslo malware, pasó a los sistemas de uno de sus clientes. Uno de sus empleados tomó un PDF, se lo envió a uno de sus clientes y ese PDF iba contaminado con ese malware. Entonces ese malware ingresa a los sistemas del tercero. El tercero deja de operar o se interrumpe en sus sistemas por 5 días. Entonces el tercero, al darse cuenta que el malware ingresó a sus sistemas por medio del archivo que recibió de parte de ustedes, va a presentar un reclamo. Y va a decir, miren, yo dejé de operar 5 días, eso representa, no sé,
$1.000.000 de ingresos, entonces págueme lo que yo dejé de recibir y todos estos costos derivados en los que yo tuve que incurrir para poder volver a operar. Entonces aquí la póliza nuevamente nos va a pagar los honorarios, gastos de defensa, bueno, todo lo que tengamos que hacer para responder ese reclamo y al final el eventual perjuicio que nos está pidiendo el tercero. Acá siempre salen unas preguntas comunes y es, si yo no soy responsable, ¿qué pasa? Si ustedes al final se demuestra que ustedes no eran responsables, que digamos ese malware que el tercero estaba reclamando que venía de sus sistemas y por fallas en sus seguridades no vino efectivamente de sus sistemas, pues la póliza les va a pagar los gastos de defensa para manejar ese reclamo, pero al final si no hay que pagar un perjuicio, pues no se paga el perjuicio, pero igual están cubiertos los gastos de defensa. ¿Vale? La siguiente cobertura es responsabilidad. Bueno, otra pregunta común, perdón, es si tiene que ser un proceso judicial. Si esto, digamos, si se cubre es como todo lo que esté en un proceso judicial, no necesariamente tienen que llegar a esas instancias. El reclamo del tercero se puede resolver en una conciliación o en primeras instancias, no necesariamente se tiene que llevar a juicio y la póliza pues, va a cubrir el tema de los honorarios y el perjuicio que esté pidiendo el tercero. La tercera cobertura es todo lo de responsabilidad multimedia, lo llaman así o lo llaman contenidos electrónicos. Bueno, la responsabilidad civil de todo lo que ustedes publiquen en su página de internet, en redes sociales, en cualquier medio, digamos, de comunicación masiva. Entonces, siempre que ustedes publican algo en redes o en su página de internet, ustedes son responsables por el contenido de esa información. Si ustedes llegan a publicar algo que afecta a una persona o llegan a publicar algo sin hacer como el adecuado nombramiento de derechos de autor, ustedes pueden recibir un reclamo. Entonces, digamos, ustedes publicaron en su página de internet un artículo súper interesante y no nombraron, no hicieron el adecuado nombramiento de derechos de autor, no dijeron de quién había escrito ese artículo. Entonces, el autor cuando se da cuenta les presenta un reclamo y les dice, miren, esto es plagio, ustedes cerraron mi artículo, ustedes publicaron eso sin mi autorización. Él puede presentar un reclamo, puede decir, bueno, esto me representó algunos perjuicios, págueme estos perjuicios que yo estoy reclamando. La póliza va a pagar nuevamente los honorarios de los abogados y al final el eventual perjuicio que esta persona está reclamando. Aquí hablamos de temas de derechos de autor, entonces plagio, también hablamos de temas de injuria, calumnia, si ustedes publicaron algo y una persona se vio afectada y dice que eso afectó su integridad moral o personal, les va a presentar un reclamo, eso está cubierto por medio de la póliza. Obvio, aquí aclaro una cosa, yo estoy hablando de un marco general de la póliza, obviamente siempre hay que revisar, muchas veces no dan todas las coberturas, dan algunas las sublimitan, siempre en cada caso particular hay que revisarlo, pero esto es como el marco general de lo que siempre se consigue en el mercado. Finalmente, la cuarta cobertura es todo lo relacionado con procesos regulatorios e investigaciones. Entonces, si ustedes incumplen las leyes de protección de datos y se les publicó una información, puede que al final no hayan recibido reclamos de terceros o puede que al final no haya pasado nada, pero igual ustedes tuvieron un mal manejo de esa información. Esto significa que ustedes pueden ser sujetos de investigaciones por parte de los entes regulatorios que están encargados por velar por todos los procesos de protección de datos. Entonces, esa investigación está cubierta. ¿Qué está cubierto? Los gastos de defensa y al final va a estar cubiertos en la mayoría de los clausulados en Latinoamérica, están cubiertas las multas. Entonces, las multas que se imponen por las leyes de protección de datos están cubiertas por medio de esta póliza. Esta también es otra pregunta frecuente, nos dicen, bueno, pero las multas no son asegurables por ley. Eso depende de cada país. Todos los clausulados dicen, mire, yo cubro multas siempre que sean asegurables por ley, ahí tratan como de reservar un poco su responsabilidad, dicen yo lo cubro siempre que se pueda cubrir en cada país. En el caso de Colombia es una zona gris, donde no se sabe, bueno, están las multas administrativas, digamos, en Colombia no son asegurables las multas policivas, por ejemplo, pero se dejó a un lado las multas administrativas, no se menciona nada como de este tipo de multas. Por ende, se ha llegado al acuerdo o a la conclusión que se pueden llegar a cubrir. Claro que todos los clausulados dice que eso siempre que sean asegurables por ley, entonces por ende, si a ustedes les imponen una multa y ustedes tienen este tipo de seguro, ustedes pueden ir a cobrar la multa por medio de su seguro y ya dependerá si son asegurables o no por ley de la entidad que esté imponiendo la multa. Si la entidad les dice, mire, eso no se puede pagar por medio del seguro, pues en ese caso ya no se puede asegurar. O sea, es un poco como dejarlo a la interpretación en cada caso particular. Entonces, este capítulo es todo lo relacionado con la responsabilidad frente a terceros. Si ustedes no tienen un reclamo de un tercero, estas no son las coberturas a afectar por el momento hasta que reciban un reclamo de un tercero. Entonces, toda esta es la parte de responsabilidad
funciona como una póliza de responsabilidad civil. El siguiente capítulo es todo lo relacionado con pérdidas propias, todo lo que les puede afectar a ustedes como empresa. Entonces, la primera cobertura es todo lo relacionado con la pérdida de activos digitales. Entonces, por ejemplo, ingresó un malware a sus sistemas y dañó el software por medio del que ustedes operan y ustedes tienen que reconstruirlo para poder volver a operar. La póliza les va a pagar la reconstrucción de ese software y además los gastos de expertos en los que ustedes incurran para manejar toda la situación. Para el software, digamos, tienen que contratar un forense para que el forense identifique cuál fue el problema, cuál es el daño, cómo podemos hacer para recuperarlo, para restaurarlo, pero la restauración de ese tipo de activos digitales de los sistemas está cubierta por medio de la póliza y todos los gastos de expertos asociados. La siguiente cobertura es todo lo relacionado con interrupción del negocio. Entonces, si derivado de un virus o de un malware o incluso de un error, aquí hago una aclaración y es que en la mayoría de los clausulados de Latinoamérica se cubren los errores como causa, pero no en todos. Eso es algo que siempre tienen que revisar. Entonces, usualmente en el capítulo de terceros se cubren los errores, la negligencia por la publicación de información. Pero en este capítulo de pérdidas propias, muchos clausulados sujetan estas coberturas a que sea una falla de seguridad, que sea un tema de un hacker, un tema de un virus, un tema de un malware. La mayoría de los clausulados incluye los errores, dice, mire, si fue un error, si esta pérdida de estos activos digitales o si esta interrupción del negocio fue derivada de un error, eso está cubierto, pero no todos. Entonces, eso es algo que hay siempre que revisar en los clausulados. Usualmente no es tan explícito, no lo ven ahí como en la cobertura, sino que se tienen que ir a definiciones. Siempre hay que hacer como un análisis detallado del clausulado para asegurarnos que esto esté cubierto. Yo siempre sugiero que esto esté cubierto. Al principio los clausulados en Colombia y en Latinoamérica iniciaron cubriendo el tema de seguridad, pero ya lo han extendido a errores. Por eso no ponía el tema de fallas, porque el tema de fallas se está cubriendo en los mercados ingleses. En Latinoamérica todavía no, pero yo creo que en un futuro puede que lo incluyamos. Esto ya depende de los mercados que están en la región. Entonces, bueno, interrupción del negocio. Digamos, un empleado cometió en los clausulados en donde están cubiertos los errores. Un empleado cometió un error en la actualización de unos sistemas que estaban realizando, entonces se suspendieron los sistemas y no puede operar la empresa. La empresa queda suspendida por 10 días. Aquí hay una aclaración en esta cobertura de interrupción y es que el deducible para toda la póliza usualmente es en dinero, pero el deducible para estas coberturas de interrupción son en horas, porque esto es como un lucro cesante. Las horas usualmente son entre 10 y 12 horas, entonces pongamos que el deducible de ustedes es de 10 horas. Entonces ustedes duraron, no sé, 72 horas sin operar. Las primeras 10 horas las asumen ustedes y a partir de ahí el seguro les va a cubrir la pérdida de ingresos que ustedes sufren debido a no poder prestar sus servicios y no poder realizar su actividad. También, paralelamente, se cubre todo lo que ustedes tengan que hacer para restaurar la situación a la situación en la que estaban antes de que ocurriera el evento. Entonces, alquilar equipos, contratar expertos, contratar mano de obra adicional, todo lo que ustedes tengan que hacer para volver a operar está cubierto por medio de la póliza. Aquí hago una aclaración importante y es que este seguro es de naturaleza indemnizatoria. Por ende, lo que pretende es que devolverlos a ustedes a la situación en la que estaban antes de que ocurriera el evento. Si cuando ocurre el evento ustedes dicen, no, el software se dañó, entonces yo prefiero cambiarlo por uno que está mejor y que tiene unas características adicionales especiales, esas mejoras que ustedes adquieren por medio de ese software que están comprando, esas no están cubiertas, digamos, lo que les mejora a ustedes la situación no está cubierto porque el seguro pretende es devolverlos a ustedes a la situación en la que estaban antes. Aquí en esta cobertura de interrupción del negocio hay algo, en la mayoría de los clausulados, que se llama, bueno, tiene diferentes nombres, pero es cobertura de los proveedores. Entonces, no es que se cubra el proveedor como tal, sino que, digamos, ustedes tercerizan algún tipo de sistema. Entonces, esta persona, este proveedor al que ustedes le tercerizan como el funcionamiento de un sistema, sufre un ataque y derivado de eso, los sistemas que ustedes tienen tercerizados se interrumpen. Esa interrupción del negocio, la pérdida de ingresos derivado de lo que le pasó a un proveedor, no fue algo que le pasó a ustedes, pero que le pasó a un proveedor, eso está cubierto por medio de la póliza. En la mayoría de los clausulados, siempre revisen si dentro, muchas veces está la cobertura explícita, si no está dentro de definiciones de qué se entiende por sistema del asegurado o qué se entiende por asegurado, ahí hacen la aclaración que se extiende por proveedores. Hay algunos clausulados que no lo extienden a los proveedores, pero esto es muy importante porque la mayoría de las empresas tercerizan o manejo de bases de datos o tipos de sistemas, funcionamientos de sistemas, tercerizan muchas funciones importantes que pueden llegar a afectar
la prestación de su servicio. Entonces es muy importante cubrirlo. No se cubre el daño del proveedor como tal. Si el proveedor dejó de prestar sus servicios y tuvo unas pérdidas grandísimas, eso la póliza de ustedes no lo cubre. Igual acá hago una aclaración. Cuando nuestros clientes tienen esta situación, les decimos igual a sus proveedores, siempre ofrézcales una póliza, ofrézcales, no, perdón, exíjales una póliza de riesgos cibernéticos para que usted, en vez de afectar la suya propia, pueda ir a afectar la del proveedor y así no tener que tener una siniestralidad en su póliza. Pero de todas formas, la situación está cubierta como para tranquilidad. La cuarta cobertura es todo lo relacionado con extorsión cibernética. Entonces, si un ransomware ingresa a los sistemas de la empresa y encripta los sistemas o encripta la información, puede encriptar la información y decir que la va a publicar, o puede encriptar los sistemas y no dejarlos a ustedes operar, y les dice, bueno, tienen un día para pagarme 300 bitcoins. ¿La póliza qué hace en este caso? La póliza paga los 300 bitcoins en caso que ustedes decidan pagarlos, y paga la mayoría de los clausulados los costos de expertos en los que ustedes incurran para manejar la situación, para hacer las negociaciones con el hacker, para revisar si efectivamente, si ustedes hacen ese pago de esa extorsión, se van a restablecer los sistemas, porque muchas veces el ransomware es tan dañino que no, de nada sirve pagar la extorsión, porque igual ustedes van a tener que restablecer los sistemas o desencriptar lo que se encriptó por cuenta propia. Esta cobertura, aquí hago otra aclaración, que es algo que siempre preguntan, y es, bueno, si nosotros por políticas de la compañía decidimos no pagar una extorsión cibernética porque no estamos de acuerdo en digamos, patrocinar a los hackers o darles dinero a los hackers, eso está perfectamente. Entonces la cobertura que afectaríamos es la de pérdida de activos digitales. Eso es decisión, digamos, la cobertura está, pero eso también puede ser decisión de la empresa asegurada. También cuando está la cobertura, digamos, si ustedes deciden pagar la extorsión, esto es algo que ustedes tienen que comunicar a su aseguradora, tener su aprobación, haber avisado a las autoridades, como que hay una serie de requisitos que ustedes tienen que cumplir antes de realizar ese pago. No es que ese pago se puede, pues por la naturaleza del pago y por la importancia, no es algo que ustedes puedan hacer y ya después pedir el reembolso, sino que es algo que se tiene que pedir, que se tiene que contar con la autorización. Y finalmente, en quinto lugar, tenemos los daños a la reputación. ¿Esto qué es? Siempre que una empresa tiene un evento cibernético, su reputación sufre. Puede perder clientes, pierde credibilidad en el mercado, bueno, pierde la reputación. Ustedes saben, esa es lo que más se cuesta como crear y como poner en un punto alto, y es lo que toma segundos en destruirse. Entonces, la reputación es algo muy crítico en estos casos, y la póliza lo que trata es de ofrecerles a ustedes expertos para que ustedes puedan manejar esa reputación. Entonces, ustedes tuvieron un evento. En el momento en que tienen este evento y están tomando las decisiones de, bueno, cómo vamos a contener el evento, cómo vamos a hablar con los forenses, bueno, qué es lo que vamos a hacer, ustedes también tienen que pensar en, bueno, cómo vamos a avisar a nuestros clientes, cómo vamos a avisar a los socios, a los accionistas, a los medios, qué es lo que tenemos que hacer. Esas decisiones son cruciales para el futuro de la reputación de esa compañía. Entonces, la póliza acá da la opción de contratar una empresa especializada en relaciones públicas para que les diga, bueno, de qué manera avisar a quién, porque ustedes no avisan de la misma manera a los clientes que a los accionistas. Siempre depende de cada autor o de cada parte, ustedes lo tienen que notificar o avisar de una u otra manera. Entonces les dirá, bueno, de qué manera avisar, en qué momento hacer una rueda de prensa o emitir no sé, una campaña en medios para evitar digamos, el daño a la reputación que se pueda generar en un futuro. El siguiente capítulo y el tercero es todo lo relacionado con gastos de expertos o respuesta a incidentes o gastos asociados, también depende mucho de cada clausulado. Este es un capítulo que nosotros creamos, no es que los clausulados siempre estén diseñados así, pero es algo que creamos de esta forma para poder explicarlo mejor, y es que para que ustedes puedan afectar el primer capítulo tienen que tener un reclamo de un tercero. Para que puedan afectar el segundo capítulo, tienen que tener una pérdida propia, bien sea perdieron ingresos, se dañó un activo digital, tenemos una extorsión, me dañaron mi imagen, algo. Tienen que tener una pérdida propia. ¿Qué pasa si ustedes llegaron a su oficina, prendieron los computadores, ninguno funciona, los servidores no están funcionando, la página web no está funcionando? ¿Qué pasa en ese caso? Todavía no podríamos, si no tuviéramos este tercer capítulo, no podemos afectar la póliza hasta que no tengamos algo real. En este caso, como los eventos cibernéticos son tan inciertos al principio, y al principio no puede que no sepamos qué es lo que está pasando, la póliza da la posibilidad de acceder a expertos para manejar esa situación
en primera respuesta, en primera mano. Entonces la póliza nos da, digamos, se llama a veces capítulo de respuesta a incidentes. La mayoría de las aseguradoras en Colombia y en Latinoamérica tienen una línea 24/7. Entonces, si ustedes tienen un evento y no saben qué hacer, llaman a esa línea 24/7. En esa línea usualmente les contesta un experto en crisis. El experto en crisis les dice, bueno, usted tiene que contactar a este forense para que contenga la situación, o les pide, bueno, deme acceso a sus sistemas y revisamos qué es lo que vamos a hacer. Tiene que contactar a estos abogados. Bueno, les dice qué hacer para manejar la situación. Eso está cubierto por medio de la póliza. Además, la mayoría de las pólizas, y si su póliza o si ustedes van a tener una póliza y lo que les están ofreciendo no lo tiene, se los sugiero, y es tener una cobertura de costos de emergencia. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes vayan a contactar a un forense o a un abogado o algún experto dentro de esta póliza, ustedes tienen que avisar a su aseguradora, como es normal, y la aseguradora les tendrá que dar su aprobación. Pero ¿qué pasa si tenemos 2 horas para pensar o necesitamos contener el tema ya? Hay una cobertura de costos de emergencia que les da a ustedes la posibilidad dentro de ciertas horas, depende ya de lo que se negocie, a veces se dan 72 horas, a veces se dan hasta días, para que manejen la situación de la manera en la que ustedes puedan, y cuando sea razonablemente posible, avisen a la aseguradora de lo que están haciendo para obtener su ok. Aquí ustedes siempre que las empresas actúan, tienen que pensar en, bueno, yo tengo un seguro y al final, si este evento se me pasa, se me sale de las manos y termina teniendo unos costos altos, yo voy a pretender que sea mi seguro el que lo pague. Entonces siempre tenemos que actuar pensando en, bueno, al final yo le voy a pedir al seguro que me lo pague. Entonces siempre ir avisando de las actuaciones que se tienen desde el primer momento. Entonces aquí en primera mano también tenemos expertos forenses. Ustedes vieron digamos, en el segundo capítulo tenemos cobertura de expertos forenses. Sin embargo, aquí tenemos cobertura de expertos forenses sin saber qué es lo que pasó. En las otras anteriores es como, bueno, necesitamos un experto forense, pero ya sabemos, perdimos estos activos digitales o tenemos esta interrupción del sistema. En este tercer capítulo es cuando no sabemos qué es lo que está pasando y necesitamos que nos ayuden a contener el evento o a revisar cuál es la situación, a tomar medidas. También nos da la posibilidad de tener un asesor legal. Entonces, digamos, a ustedes se les publicó una información confidencial. El asesor legal va a revisar esta información, qué carácter tiene, de qué, digamos, de las empresas que se vieron afectadas, a qué países pertenecen, en esos países, qué leyes tenemos que cumplir, qué disposiciones tienen, si por ley tenemos que notificar, por ejemplo, la ley de la Unión Europea nos piden notificar a las personas afectadas dentro de las 72 horas siguientes. En la ley de Brasil, que la acaban de emitir hace un mes, pues que acaba de entrar en vigencia hace un mes, exigen notificar inmediatamente, que es algo un poquito ambiguo, pero pues es algo que tenemos que tener un poco de cuidado si tenemos clientes o manejamos información de terceros de Brasil. En California hay otra ley también que es súper exigente. Entonces, el asesor legal, la idea es que nos ayude a revisar, bueno, de qué manera podemos evitar incumplir estas leyes y de qué manera podemos evitar recibir los reclamos de los terceros. La idea de este capítulo también es evitar un poquito tener que afectar los otros 2 capítulos, porque si se maneja bien el evento, las consecuencias negativas son mucho menores. Si manejamos bien la forma en la que tratamos a los terceros de los que expusimos información, probablemente no vamos a recibir reclamos. O si contuvimos bien el evento y el evento no llegó al backup, entonces pudimos restablecer el backup, pues evitamos una pérdida propia. Entonces este capítulo para mí es súper clave. Tenemos la cobertura de costos de notificación, independientemente de si sea legal, porque por ley ustedes tengan que notificar, ustedes pueden hacerlo de manera voluntaria. O sea, la mayoría de las coberturas dicen, bueno, o legal o voluntario, ustedes pueden notificar a las personas de las cuales expusimos la información. Notificar a las personas no es simplemente mandarles un mail, porque probablemente si a ustedes les llega un mail de, no sé, un hotel diciéndoles que se publicó su pasaporte, que se publicó su número de tarjeta de crédito, ustedes no se van a quedar sentados tranquilos, ustedes probablemente van a llamar al hotel. Entonces, en estos casos, la idea es crear un call center para manejar ese tipo de situaciones. Entonces, probablemente vamos a avisarle a los terceros, pero los terceros se van a devolver y nos van a hacer preguntas adicionales. La idea del call center es manejar esa situación. Y finalmente, nuevamente tenemos lo del manejo de imagen. El manejo de imagen que vimos en el capítulo anterior es cuando ya tenemos una pérdida propia. Este manejo de imagen es el primer manejo de imagen que tenemos que hacer, el primer manejo a los posibles daños a la reputación que podamos tener. Entonces aquí están las asesorías más importantes en cuando, bueno, cuáles son las decisiones, las primeras decisiones que tenemos que tomar para evitar que este sea un mal mayor.
¿Vale? Entonces estos son los tres capítulos de la póliza. Esto a grandes rasgos es una póliza de riesgos cibernéticos. Siempre tiene algunos matices dependiendo del riesgo que ustedes tengan. Aquí yo siempre digo, cada empresa es diferente. Cada uno independientemente, por ejemplo, ustedes pueden ser un banco en Colombia y compararse con un banco en Perú porque tienen los mismos ingresos, al final no son lo mismo. En este caso, cada empresa particular es diferente, tiene su propio número de registros, tiene sus propias seguridades, tiene sus firewalls, tiene sus backups. Todo depende de la forma, del tipo de riesgo que tenga cada empresa y de la manera en la que lo maneja. Entonces, cada riesgo de cada empresa es independiente. Entonces, siempre, por ejemplo, que nosotros hablamos con un cliente, le decimos, bueno, explíquenos cuál es su riesgo, explíquenos cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que usted quiere transferir, cuál es ese impacto que usted quiera transferir. Y si hay algo que se nos sale dentro del marco de lo que estoy explicando, se revisa, obviamente siempre que sea dentro del objeto de la cobertura, no vamos a cubrir algo que se salga, digamos, de lo que estamos hablando, por ejemplo, temas de salud o algo físico de una persona, pues eso ya debería entrar en otros seguros, pero siempre se debe tratar de ajustar dependiendo del riesgo. ¿Vale? Entonces, listo. Esas son las coberturas, eso es a grandes rasgos. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y al final la resolvemos. Ahora, ¿qué no cubre este seguro? ¿Cuáles son las exclusiones? La primera, y para mí la más importante, que es algo que tenemos que tener en cuenta, es que esta póliza no cubre el robo directo de dinero o títulos valores. Si el hacker ingresó no sé, a las cuentas y se robó el dinero y se fue y no generó ningún daño en el software, en el sistema, no hizo nada colateral, este robo de dinero es objeto de otra póliza. En Colombia se llama infidelidad y riesgos financieros, bueno, en general la conocen como crime. Esta póliza cubre por un lado la deshonestidad de empleados y por el otro lado tiene un capítulo que se llama crimen por computador, que cubre lo que un tercero pueda hacer por medios electrónicos, pero la consecuencia tiene que ser el robo directo de dinero y títulos valores. Es la pérdida financiera directa que se cubre. Entonces, por ende, esto no se cubre por medio del seguro de riesgos cibernéticos. Hay una excepción, hay algunas aseguradoras que lo cubren siempre que el asegurado no tenga la póliza de infidelidad y riesgos financieros o de crime, y siempre que sea una empresa pequeña, que no sea el sector financiero, que sea una empresa que se entienda que, bueno, que el riesgo no sea tan alto, el riesgo, digamos, de la pérdida de dinero en una transferencia, y que entendamos que no va a ir a comprar una póliza de crime por aparte. Entonces eso es algo que se puede conseguir cobertura, usualmente está sublimitado, pero cuando el riesgo es muy alto, no nos dan esa cobertura. Otra exclusión son los daños materiales, incluido el hardware, por ejemplo, los computadores como tal, el computador físico o el hardware, los servidores físicos no están cubiertos. Ustedes vieron en la explicación de las coberturas, esto no se cubre. Sin embargo, ahí también dejo un asterisco y es que en algunos casos se puede cubrir. Esto ya sería objeto de otra charla por aparte, pero las pólizas, aquí hago como una pequeña explicación, y es que las pólizas de daños materiales actuales están empezando a excluir los daños físicos derivados de ataques cibernéticos. Y algunos que están empezando a excluir no solo los ataques cibernéticos, sino los temas de errores o negligencia de los empleados que generen, digamos, en la manipulación de los sistemas que puedan llegar a generar un daño físico. Derivado de esto, hemos tenido la necesidad de cubrir esos daños materiales que no están cubiertos por medio de la póliza de daños, por medio de la póliza de riesgos cibernéticos. Esto es posible hacerlo, obviamente es para algunas actividades, por ejemplo, en el sector de energía, en el sector de petróleos, que en esos casos necesitan tener esa cobertura porque es de los mayores riesgos que tienen. Si estamos hablando de un banco, hay una cobertura que se llama Breaking, que existe en el mercado inglés y que ya hay varios aseguradores y reaseguradores en Latinoamérica que lo están cubriendo, que es, por ejemplo, cubrimos el data center o cubrimos todas las consecuencias derivadas de un daño físico que puedan tener los sistemas del asegurado. Entonces, como les digo, siempre hay exclusiones o siempre hay como temas que se pueden moldear dependiendo del riesgo. Otra exclusión es el desgaste o deterioro del hardware o la falta de mantenimiento. Otro es otro tipo de multas que no sean las derivadas del cumplimiento de las leyes de protección de datos. Otra exclusión son las fallas eléctricas, a menos que la empresa se provea su propia electricidad, que tenga una planta, esto sí se puede llegar a cubrir. Otra exclusión son los actos intencionales del equipo directivo. Entonces, si el representante legal, la persona encargada, el gerente de tecnología cometen un fraude en contra de la empresa, esto no se puede cubrir. Si es un técnico que estaba
que estaba actualizando un sistema y con un acto intencional o la intención de generar un fraude en contra de la empresa suspendió los sistemas, eso sí se puede cubrir, pero no el equipo directivo. Y como lo mencioné, las actualizaciones o mejoras a los sistemas, esto tampoco se puede cubrir. Estas son las exclusiones más relevantes. Si ustedes revisan los clausulados, pueden llegar a tener 15 o 20 exclusiones, pero estas son las más relevantes que considero se deben tener en cuenta. Ya para cerrar un poquito, que veo que ya ha pasado el tiempo para pasar a preguntas, bueno, aquí es como les traigo un caso para que vean la importancia del manejo de incidentes. Antes de hablar del caso, quería contarles que nosotros en Willis revisamos los siniestros que tuvimos a nivel global en el 2019 y revisamos, bueno, cuáles fueron las coberturas que se afectaron en estos siniestros a nivel global que tuvimos el año pasado. El 63% de esos siniestros afectaron únicamente el capítulo 3, que es todo el tema de manejo de incidentes o el tema de gastos de expertos. Entonces, ahí, además de lo que implica este capítulo, pues de ahí podemos ver un poco la importancia y la necesidad de tener esto bien claro en nuestras pólizas. Esto al principio, cuando nació este seguro, no estaba tan claro. Se ha empezado como a revisar y a darle importancia, pues derivado de los eventos que ya se han tenido a nivel global y se ha visto la importancia de tener esta primera respuesta bien clara. Entonces es algo a lo que siempre llamó la atención. Entonces un incidente puede ser, por ejemplo, una brecha de seguridad que termina en un robo de registros. Se roban en este caso 10 millones de registros. ¿Qué pasa y cuáles son los retos iniciales que yo he identificado en Latinoamérica? Acá hay poca experiencia en el manejo de incidentes cibernéticos o en el manejo de información, también derivado. Hemos visto muchos eventos en Latinoamérica, pero comparados con otros lugares del mundo no son tantos por ahora. No estoy diciendo que no vayan a ocurrir. Entonces no tenemos la experiencia que se requiere o las empresas como tal. Tenemos muchas empresas que han tenido incidentes, pero que no pasan a mayores. Entonces nuestros clientes no tienen la experiencia para manejar este tipo de incidentes, como si tendrán la experiencia para manejar un incidente, no sé, en la parte de daños materiales o en otro tipo de ámbitos. Hay desconocimientos de las obligaciones legales en cumplimiento del manejo de la información y la mayoría, muchas empresas, no digo que todas, no cuentan con planes de continuidad o planes de respuesta a incidentes. Esto es lo primero que tenemos que revisar. Entonces, ¿qué es la primera respuesta? Primero asignamos un responsable 24, una línea de atención 24/7 que siempre esté disponible. Si tenemos seguro, notificar a la aseguradora, activar ese plan de manejo de crisis, pero siempre avisen a la aseguradora. Contactar a un experto legal, por lo que les mencionaba, la importancia de revisar cuál es el incumplimiento que estamos teniendo, contactar a un forense para que nos determine el alcance de lo que está pasando, bueno, la parte de notificación que ya la expliqué, y contactar al experto de relaciones públicas. Esto yo considero que es vital. Si ustedes todavía no tienen estas, digamos, en la empresa donde ustedes trabajan o las empresas que ustedes tienen, no tienen identificados cuáles son los expertos en estos ámbitos, yo los invito a que revisen, bueno, a quién contactarían en estas situaciones, o si tienen aseguradora, hablen con su asegurador y revisen, bueno, ellos a qué expertos tienen, yo qué expertos tendría, y así tener esto preparado. No esperen a que ocurra el evento para tomar este tipo de decisiones, porque si ocurre el evento, probablemente estos proveedores van a presentarles unos costos más altos de los que pueden negociar antes. Si esperan a estos momentos a tomar las decisiones, puede que no tomen las medidas adecuadas en el momento, pueden que dupliquen los expertos que contraten, puede que no tomen, no hagan lo que tengan que hacer por el momento de crisis que están viviendo. Entonces, estas son situaciones que no se pueden dejar al final o no podemos esperar a que ocurra el siniestro para tomar decisiones sobre este tema. Y finalmente, ¿cuáles son mis recomendaciones o cuáles son mis conclusiones? Primero, identifique y entienda su riesgo. Cada empresa es diferente, cada empresa tiene necesidades diferentes. Entonces, revisen sus riesgos individualmente, revisen qué es lo que quieren transferir, cuáles son sus preocupaciones. Depende de donde ustedes trabajen, bueno, cuáles son las necesidades, porque este riesgo, para mí, este seguro es totalmente individual. Transferir el riesgo a través de una póliza de seguros es muy importante para mitigar el impacto. Puede que muchas empresas tengan estrategias de ciberseguridad grandísimas, importantes, súper fuertes, pero siempre puede haber algún vacío, siempre puede haber algo que quiebre esa estrategia de ciberseguridad y al final es el seguro, es la póliza de riesgos cibernéticos lo que nos ayuda a mitigar ese impacto, que era lo que les mostraba al principio. Entonces es muy importante dentro de la estrategia de ciberseguridad contar con un seguro de riesgos cibernéticos como para cerrar ese ciclo.
Y siempre unido a lo que acabo de decir, tener un plan de respuesta a incidentes, eso es muy importante, ponerlo a prueba, tomar las decisiones antes de que ocurra el evento. Si tienen un seguro, revisen con la aseguradora qué es lo que ofrece, qué es lo que tiene este seguro, porque esto es algo que es importante tener el seguro, pero es importante saber qué compramos, qué es lo que nos ofrecen, qué es lo que tenemos. Este es un seguro muy dinámico, no es que esté escrito en piedra, sino que es algo que se puede crear o construir y lo importante es crearlo a medida de las necesidades de cada empresa. ¿Vale? Por mi lado eso es todo, entonces no sé si quieran pasar a la parte de preguntas. Bueno, Marcela, te cuento que tenemos varias preguntas acá en el chat. Entonces te voy comentando. La primera es, ¿este tipo de seguros exige tener alguna de las normas? Me imagino yo que él menciona pues implementar normas como la ISO 27001, buenas prácticas, y termina la pregunta diciendo él, o en la medida que no se tengan muchos controles se define el valor de la póliza. Bueno, gracias por la pregunta. Ahí contestaste una parte. No es que exijan, digamos, el seguro no es que hablen de, bueno, usted tiene que tener la ISO 27001 o la NIST, no. No es que lo exijan, pero sí exigen tener controles y sí exigen tener ciertos parámetros. Mínimo tienen que tener firewalls, tienen que tener parches, tienen que tener backups. Entonces, hay unos parámetros mínimos. Digamos, si ustedes no entran dentro de ese mínimo, probablemente no les van a dar soporte. Si están dentro del mínimo, pero es muy precario lo que tienen, eso va a influir en el costo del seguro, en el deducible probablemente. Entonces es muy importante, entre mejores seguridades tengamos, obviamente mejor es el riesgo. Como lo decía al final, la idea es que ustedes tengan las mejores ciberseguridades y la mejor estrategia de ciberseguridad y al final transfieran el riesgo que queda pequeñito o la probabilidad que queda pequeña, lo transfieran por medio de este seguro. La idea de este seguro no es, si ustedes no tienen nada, asegurar un riesgo fijo no es la idea. Y entre mejor sean las seguridades y mejor sea, digamos, la forma en la que manejan el riesgo cada una de las empresas, mejor se venderá ese riesgo en el mercado y mejor cobertura se conseguirá. Ok. Y obviamente eso estará relacionado con la siguiente pregunta que dice lo siguiente. ¿Me cubrirían posibles incumplimientos de entidades como la SIC ante toda esta nueva exigencia de protección de datos, incluso en aquellos casos en donde por X o Y motivo no tengo ningún control implementado? Sí, eso es un poquito igual. Si ustedes no tienen, porque en el formulario, para tener esta póliza, se piden llenar un formulario que tiene un capítulo de seguridades. Ahí también preguntan, bueno, ¿cuál es el tema del incumplimiento de las leyes de protección de datos? ¿Qué políticas de tratamiento de la información tienen? Si no tienen ninguna, probablemente no consigan un soporte. Pero bueno, ahí, digamos, por la parte del riesgo de ustedes, tienen que tener algo mínimo para que les den el soporte. Por otro lado, si cubre, digamos, lo que cubre las superintendencias es la investigación que hagan con base en el cumplimiento de las leyes de protección de datos. Si ustedes tienen una investigación derivada de otro tema diferente al cumplimiento de la protección de datos, eso no está cubierto por medio de la póliza. Ok, muy bien. Aquí hay una pregunta que me parece interesante. Si yo tengo una aplicación que es de un tercero, pero esa aplicación captura mi información, es decir, la información es propiedad mía, y el ciberataque lo tienen ellos, ¿la póliza me cubre a mí? Claro, ahí está súper válida la pregunta. Ahí tenemos que aterrizar, bueno, ¿cuál es la consecuencia que quieres que te cubran? Pero de todas formas, sí, la mayoría, que era algo que explicaba, la mayoría de las coberturas cubren a los proveedores. Esto se llama proveedores. Entonces, si ustedes tienen una aplicación de un tercero donde ustedes almacenan información o ese tercero maneja algún tipo de información de ustedes y él sufre un evento, pero genera consecuencias a la empresa de ustedes, eso sí está cubierto por medio de la póliza, se entendería que es como si es algo que les hubiera ocurrido a ustedes. En esos casos, ya metiéndome un poquito en algo que no me han preguntado, pero si fueran clientes nuestros, les diríamos, miren, exíjale al que maneja esa aplicación que tenga una póliza de riesgos cibernéticos. La suya propia lo cubre, pero la idea no es afectarla por lo que le pasó a otra empresa. Entonces, si queremos asegurarnos de esto, pidámosle que él tenga su póliza y en ese caso afectaríamos la póliza de ellos. Pero si no la tenemos, eso sí se puede cubrir por medio de la póliza de cyber. Es muy importante el clausulado que tengamos, revisar las definiciones de sistemas. Ahí dicen, bueno, se cubren los sistemas de terceros o de proveedores tercerizados, bueno, depende de cada clausulado, o revisar la definición de asegurado, a veces ahí se cubren, se aclara el tema de los proveedores. Uh -huh. Ok, la siguiente que nos hacen es,
¿qué procesos realizan para cuantificar el valor de la póliza? Compleja esa pregunta en seguros. Ay, esa es muy buena pregunta. Muchas gracias. No, obviamente, a ver, cuantificar este riesgo es muy, muy, muy difícil. Se tiene que hacer algún estudio o algún análisis. A cuantificarlo no es una forma, no es algo sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una parte de terceros, por ende vamos a recibir reclamos de terceros y cuantificar el reclamo de un tercero es casi imposible porque no se sabe. Tenemos la parte de pérdidas propias que puede ser un poco más cuantificable, pero es muy difícil. Las empresas usualmente no saben cuánto les costaría el reemplazo de un software, además que depende de muchas variables. Entonces ahí hago un poquito de propaganda a Willis porque nosotros sabemos esa necesidad que tienen los clientes, entonces tenemos un modelo que se llama Cyber Quantified, es un modelo actuarial, entonces sabemos que esa es la preocupación de muchos clientes, entonces nosotros creamos un modelo actuarial que con base en una información que nos da el cliente, pero con base en informaciones de bases de datos que tenemos a nivel global, corremos el modelo y los resultados son a niveles de probabilidades y de percentiles. Entonces nos dicen, bueno, en el 99.5% de los casos en un año, usted puede sufrir una pérdida de $1.000.000. Entonces, con base en esos resultados que nos sale, cuantificamos el riesgo del cliente y sugerimos cuál sería el límite a contratar. Pero esa es una pregunta súper buena, súper válida, pero la respuesta es como queda uno patinando porque nosotros llegamos a esa solución, pero naturalmente es muy difícil cuantificarlo. Okay. Hablando del tema de interrupción del negocio, que se mencionaba que uno asume las 10 primeras horas, aquí preguntan cómo calculan ese valor hora. Bueno, no es que se calcule el valor hora, digamos, las 10 primeras horas no es que representen un valor, pero bueno, no, mentira, voy a cambiar la forma en la que va a responder la pregunta. Se calcula, digamos, al final la pérdida de ingresos se calcula con base en lo que ustedes recibieron o lo que la empresa recibió el año anterior en el mismo periodo contable. Entonces ustedes dicen, bueno, el evento ocurrió en abril de este año, entonces en abril del 2019 yo cuánto gané en ese momento. Obviamente es la empresa la que tiene que demostrar. Entonces las primeras 10 horas eso lo cubre la empresa y es la misma empresa que tiene que decir, bueno, yo después de estas 10 horas dejé de ganar tanto. O sea, eso es un tema de cuando la empresa presenta el reclamo a la aseguradora, tiene que demostrar cuál fue la pérdida de ingresos con base en los parámetros. Los parámetros que están en los clausulados son súper sencillos, que es lo que acabo de decir. Pero eso básicamente está en el análisis, en el ajuste que hagan los ajustadores y en la forma en la que se presenta el reclamo por parte del asegurado. Ok, aquí voy a unir varias preguntas que tienen como un mismo enfoque. ¿Tienen límites los montos de las coberturas? Y si tienen límites, ¿cómo se manejan? Es decir, ¿hay un paquete completo que me diga a mí yo me puedo gastar tanto en todas las coberturas o en cada una está indicado un límite? Ok, usualmente la póliza tiene un límite global por el evento y en el agregado y ese límite es global para todas las coberturas. Entonces es una bolsa que tenemos $10 millones, entonces dependiendo de los eventos que vayamos teniendo vamos agotando ese límite. Hay algunas coberturas que suelen sublimitarse, entonces ¿qué se dice? Por ejemplo, la de multas. La de multas naturalmente la sublimitan, entonces dicen, mire, yo le pago el 30% del límite asegurado únicamente para multas. Entonces, de la bolsa que tenemos, si tuvimos una multa, nos pagan solo hasta ese 30% y se disminuye eso de la bolsa global del límite, pero ahí sí le pusieron un límite adicional. Usualmente se sublimita la de multas, la de extorsión a veces, o ya dependiendo del riesgo se sublimitan la de interrupción del negocio. Esas suelen interrumpirla si, digamos, el cliente no tiene un plan de contingencia, no tiene un plan de continuidad del negocio adecuado, usualmente le sublimitan la interrupción del negocio o dependiendo mucho del riesgo. Es algo que yo, digamos, como corredor sugerimos no sublimitar. Yo las que acepto que sublimiten son las de multas o extorsiones a veces y eso que ya con lo que ha pasado últimamente sugerimos no, pero eso depende de la negociación digamos, de cada caso. Okay. Nos preguntan también por acá, regálame un segundo que se me perdió. Ya, podríamos solicitar una póliza a mis proveedores asociados, entre paréntesis críticos del negocio, frente a eventos de incidentes cibernéticos que impacten la activación de una estrategia de recuperación. No,
¿Cómo así? ¿Puedes repetir la, la última parte que impacten? Él dice, ¿podríamos solicitar una póliza a mis proveedores asociados críticos del negocio frente a eventos de incidentes cibernéticos que impacten la activación de una estrategia de recuperación? Sí, pues la pregunta está un poco, no, no sé cuál es la, o sea, si pueden exigir una póliza a sus proveedores críticos, es lo ideal, si lo pueden hacer, pero que impacte la activación del plan de la empresa, digamos, del proveedor o de la empresa. Como lo veo yo, tal vez como él lo menciona, como son proveedores críticos, si esos proveedores tienen una para en sus operaciones, pues me afectan la operación a mí, la continuidad de mi Ujú. operación. Me imagino yo que ese es el enfoque que Sí, menciona la persona. sí, es lo que hablamos, está unido con la primera pregunta. Se puede pedir una póliza, digamos, ustedes pueden tener una póliza que asegure lo que le pueda pasar al proveedor, que pueda terminar haciendo que ustedes activen su plan de contingencia porque afectaron sus sistemas. Eso se puede cubrir, no se cubre al proveedor crítico, pero sí se cubre lo que afectó, digamos, el impacto negativo en la empresa asegurada. Si ustedes le pueden exigir cobertura a esos proveedores críticos, es lo ideal para que ustedes no afecten su propia póliza, sino que afecten la de los proveedores. Eso es una práctica que estamos viendo, pero de todas formas se pueden asegurar por medio de la póliza que ustedes toman. Muy bien. Otra consulta. Usualmente la pérdida no se puede calcular en el tiempo cercano al siniestro, sino que crecen a medida que transcurre el tiempo luego del siniestro. ¿Cómo se calculan o cuánto tiempo se toma luego del incidente para calcular la pérdida total? Bueno, eso depende, 100%. Voy a sacar mi respuesta de abogada, depende siempre del evento, depende de lo que ocurrió, depende del manejo que se dio de los siniestros. Eso ya es tarea de los ajustadores de revisar cuál es la pérdida al final. Entonces, es responsabilidad, digamos, la empresa asegurada que está presentando un reclamo a la aseguradora tiene que decir, bueno, yo perdí, digamos, demostrar cuál fue su pérdida, entonces yo incurrí en gastos para contratar a estos expertos, contraté este software, alquilé estos equipos y tiene que demostrar cuál es el valor. Si uno pide a un seguro que le pague algo, uno tiene que demostrar qué fue lo que perdió. Y al final es el ajustador el que dirá, bueno, perdimos, cuánto se perdió y hasta qué montos. Si digamos, cuando se presentó el siniestro, a cuando se está realizando el ajuste ha seguido incrementando, pues eso se tiene que seguir demostrando para poder lograr el pago. Ok. Aquí hay una que está un poquito larga, pero bueno, voy a tratar de resumirlo un poco. Preguntan de quién es la responsabilidad de demostrar que se presentó el siniestro. Entonces, da un ejemplo. Uno de los operadores de sistemas, por un acto de condolo, eh, eh, pone un software maligno en la red y a partir de eso ahí la compañía tiene unas pérdidas. Sin embargo, se requiere de un forense experto que pueda decir que finalmente esas pérdidas se dieron a partir del ataque de una persona interna del equipo de tecnología. En ese caso, ¿quién pagaría el forense que da como esa seguridad de que todo partió a partir de un ataque cibernético interno? Ok. Bueno, el forense, dependiendo del seguro que tengan, usualmente este forense está cubierto y el forense que les ayuda a ustedes a determinar las pérdidas, en algunos casos está cubierto, o sea, se cubre el forense que ayuda a diagnosticar y a decir qué fue lo que pasó. Para, para cuantificar las pérdidas es otro, digamos, otro tipo de servicio. En algunos clausulados se cubre, en otros no. Ahí ya tenemos que revisar como el alcance de lo que los expertos, o sea, digamos, del alcance de la cobertura de expertos dentro de la póliza. Pero es algo que si digamos, piensan o tienen esa preocupación, es algo que yo sí les diría, revisen y si no, soliciten su cobertura. Ya como la pregunta empieza, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de demostrarlo? La responsabilidad siempre es del que presenta el reclamo. Ustedes tienen la responsabilidad de mostrarlo, lo pueden hacer por medio del dictamen de un forense, por medio digamos, diferentes expertos, pues la responsabilidad siempre es de la empresa asegurada. Ok. Yo no veo más preguntas por el momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Yo aquí ya abarqué todas las que me escribieron por el interno. Entonces, nada, Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por Espérate que aquí querer. estoy viendo una que me escribieron, creo que a mí. ¿Ah, Espérate, sí? seguro. Ah, Sí, bueno, sí, porque a mí no me han llegado más.
Sí, de Cristina. Dice, podríamos solicitar una póliza a mis proveedores. Ah, no, mentira, te llegó a ti también, perdón. Sí, esa fue la de los proveedores críticos. Ah, vale. No, listo. Por aquí están preguntando tus datos de contacto, entonces, como les vamos a enviar por correo la presentación a quienes asistieron, en ese mismo correo les enviamos los datos de contacto de Marcela para que le puedan escribir y puedan hacerles sus consultas adicionales. Claro que sí. Con muchísimo gusto las atenderé. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que fue un webinar muy provechoso. Para nosotros es muy interesante conocer otro punto de vista de todos esos temas tecnológicos y cibernéticos. Así que muchas gracias por todo tu conocimiento y por estar acá con nosotros y esperamos pues que nos sigas acompañando en los eventos de Saca Medellín. No, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación, por el espacio. Gracias a todos por participar, por sus preguntas muy interesantes. Y bueno, esperemos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. Okay. Y muchas gracias a todos los asistentes. Los invitamos a que sigan participando de los webinars y de los cursos que tenemos programados. Así que hasta el próximo evento. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Chao.